Hola muchachos, continuamos con la segunda parte de nuestro tema principio de autoridad espiritual. Continuando con la temática, eh, hacer la voluntad de Dios no es algo fácil, muchas veces no es algo cómodo, es algo que implica dejar a un lado nuestra comodidad, muchas veces nos lleva a enfrentar nuestros más grandes temores, nuestros más grandes miedos, es algo que implica dejar a un lado el orgullo, implica dejar a un lado la venganza, el rencor, el odio. No es fácil, hacer la voluntad de Dios no es fácil porque tenemos que negar nuestros deseos, nuestra lógica, nuestros pensamientos. Pero si nuestra verdadera motivación, si nosotros queremos honrar a Dios y honrar a nuestro Señor Jesús, quien murió por nosotros en la cruz para ser salvos, nosotros lo lograremos. Todo está en cuál es la motivación de nuestro corazón. ¿Usted quiere honrar a Dios? ¿Usted quiere darle honra a Dios? Más que alabar, más que aplaudir en una reunión ministerial, lo que de verdad le da honra a Dios es la obediencia, hacer su voluntad. Nuestro Señor Jesús nos dio ejemplo de eso. Recordemos el momento cuando Él estaba ya a puertas de ser entregado, de ser llevado a la cruz. Él fue a un lugar a orar, que se conoce como el huerto de Getsemaní. Él estaba ahí orando y sus discípulos se quedaron dormidos. Él se apartó una parte y oraba y estaba súper angustiado por lo que se avecinaba. Dice la Biblia que sudaba sangre, que era una angustia tremenda. Hacer la voluntad de Dios era algo súper difícil en ese momento, era algo durísimo en ese momento. Pero Jesús dice algo interesante en Lucas 22:42, que quiero que lo leamos. Lucas capítulo 22, versículo 42. Jesús decía: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Era más la intensidad que Jesús sentía por honrar a su Padre, por obedecerlo, porque su Padre se sintiera honrado, que él le decía: yo te pido esto, pero yo quiero honrarte a ti. Así que lo que te honra a ti, eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Esa era la prueba más difícil. Obedecer la voluntad de Dios en este caso en particular implicaba ser torturado y humillado hasta la muerte. Eso sí es difícil. Obedecer la voluntad de Dios en ese momento implicaba ser torturado y humillado hasta la muerte. Pero Jesús obedeció. ¿Y para qué Jesús obedeció? Para que así todos los seres humanos de ahí en adelante pudiesen llegar al cielo con Dios. Eso implicaba ese acto de obediencia. Eso implicaba ese acto de obediencia. La mayor salvación, el regalo de la salvación para toda una humanidad que estaba condenada al infierno. Jesús la rescató con ese acto de amor, porque fue por amor que lo hizo, por amor a usted y a mí. Jesús al final obedece. Él se levanta del huerto de Getsemaní, estaba orando, estaba angustiado, oraba varias veces ahí, pero él al final obedece. Dice: voy a hacer la voluntad de Dios, voy a hacerla. Obedece y va camino a encontrarse con Judas. Le dice a los discípulos: levántense y vamos. Y ahí venía Judas a que iniciara su proceso hacia la cruz. Todo esto lo hizo por la obediencia a su Padre. Vamos a hablar ahora acerca del principio de la autoridad, pero dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Colosenses 1, capítulo 18, Colosenses capítulo 1, perdón, versículo 18, nos recuerda que Jesús es la cabeza de ese cuerpo que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo, Jesús es la cabeza. Vamos ahora a Efesios 4, versículos del 11 al 12.
La iglesia tiene que funcionar de acuerdo a la autoridad de Jesús, a lo que enseñó Jesús. Así tiene que funcionar la iglesia. No tiene que apartarse a otras cosas, a otras doctrinas, sino a lo que Jesús enseñó, porque Él es la cabeza, el cuerpo es la iglesia. Efesios 4, del 11 al 12 nos dice: Él fue quien les dio a uno la capacidad de ser apóstoles, a otro la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Dice, en versículo 11, Él fue quien les dio a uno la capacidad de ser apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. ¿Quién les dio esa autoridad? Jesús. Ese líder que usted tiene, se lo colocó Jesucristo a usted. Ese líder que usted tiene, líder distrital, líder ministerial, se lo colocó Dios a usted. Y ellos están capacitados por Dios, no solamente para dar instrucción, sino para servirle a los creyentes. Para servirle a los creyentes. Nuestros líderes están ahí para servirnos, para hacer muchas veces esa palabra de sabiduría, esa dirección, esa instrucción que necesitamos. Ellos están ahí para eso. Necesitamos orar por sanidad, por liberación, para dejar ataduras. Para eso están los líderes y Dios los ha capacitado para eso. Aunque usted lo vea como una persona común y corriente, su líder tiene autoridad y Dios lo ha capacitado para eso y para darle instrucción. Son capacitados por nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos incita a que obedezcamos a nuestros líderes y no les seamos rebeldes. Esa es una instrucción que está muy clara en Hebreos 13:17. Si usted no lo sabía, hoy lo sabe. Dios lo motiva a usted y le enseña y lo llama a que obedezca a sus líderes y no le sea rebelde, no le sea de carga, no le sea pesado, que lo obedezca. ¿Por qué? Vamos a leerlo. Hebreos 13:17. Obedezcan a sus líderes. ¿Por qué? Porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Traten de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. Usted está llamado a servirle de ayuda a su líder, no hacerle de tropiezo. Muchos líderes se cansan de que los discípulos no quieran recibir de las citas pastorales, que no quieran avanzar con Dios, que no quieran obedecer. Y su trabajo muchas veces no se vuelve tan agradable y tan cómodo por eso. Porque nosotros los discípulos a veces somos rebeldes y les causamos problemas. Nuestro líder muchas veces nos dice, no hagas esto, mejor haz esto. Y nosotros hacemos todo lo contrario y nos metemos en unos problemas y en unas situaciones por desobediencia, cuando ya nos habían dado una instrucción. ¿Por qué pasa esto? Muchos se niegan a obedecer a los líderes porque sencillamente no simpatizan con los líderes. No, este líder no me gusta porque habla así, este líder no me gusta porque se expresa así, o no me gusta por esto, o porque se viste así, o aquello, por cualquier cosa. Pero la Biblia nos recuerda que la obediencia no es hacia la persona. Cuando usted obedece a su líder, no está obedeciendo como tal a la persona, sino hacia la autoridad de Dios que está en esa persona. Cabe mencionar que debemos obedecer a las autoridades delegadas por Dios siempre, mientras no vayan en contra de la palabra de Dios y de lo enseñado por nuestro Señor Jesucristo. Esa es la instrucción. Obedece a tu autoridad delegada en tu casa, en tu ministerio, a los guardias, a la policía. Son autoridades delegadas por Dios, a tu gobierno. Obedécelas. Siempre y cuando
no vayan en contra de lo enseñado por nuestro Señor Jesucristo. Hay situaciones, la verdad yo no conocía esto, en las que muchos jóvenes entran en discusiones con sus padres porque los padres no están de acuerdo con que ellos asistan a una iglesia y se rebeldizan los padres. Dicen, no, no vas a ir a la iglesia, no vas a ir. Y le colocan tropiezos y escuché un caso donde le escondían la Biblia a una muchacha. Imagínense. Pero ella siguió asistiendo, siguió leyendo la Biblia, aun cuando sus padres no se lo permitían, no la dejaban. Porque es necesario obedecer a las autoridades delegadas por Dios siempre y cuando no vayan en contra de lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia es clara con eso. La Biblia nos narra la historia en Hechos de cuando Pablo estaba con los apóstoles y estaban predicando en cierto lugar en el libro de Hechos. Y por predicar, ellos son encarcelados y tratados bruscamente por predicar a Jesucristo como Hijo de Dios, como el Mesías. Podemos leer la historia, eso está en Hechos 5, Hechos capítulo 5, versículos 26 al 27, al 28, perdón, del 26 al 28. Veamos qué sucede y cuál es la respuesta de estos apóstoles. Hechos 5, capítulo 5, versículo 26 dice: Entonces el jefe de los guardias y sus ayudantes fueron y arrestaron de nuevo a los apóstoles. Se los arrestaron por segunda vez. Ya la primera vez los habían arrestado por eso mismo, por andar predicando de Jesucristo. Los soltaron y volvieron a predicar, los volvieron a arrestar la segunda vez. Pero no los maltrataron, porque tenían miedo de que la gente se enojara y los apedreara. Era algo injusto en realidad. Y cuando llegaron ante la Junta Suprema, el jefe de los sacerdotes, eran los sacerdotes judíos los que no están en contra, los que están en contra de que se hable de Jesús, los sacerdotes judíos. Cuando llevaron a los apóstoles ante estos sacerdotes, en el versículo 28, miren lo que les dicen los sacerdotes. Ya les habíamos advertido que no enseñaran más acerca de ese hombre Jesús, pero no nos obedecieron. A todos en Jerusalén les han hablado de Jesús y hasta nos acusan a nosotros de haberlo matado. Los apóstoles estaban predicando y tenían que decir la verdad. ¿Quiénes mataron a Jesucristo? Los judíos, los sacerdotes judíos. Y ellos lo decían, los fariseos, que eran los sacerdotes judíos, lo decían. Lo decían. Y por eso eran apedreados, humillados los apóstoles. Fueron asesinados los apóstoles por eso. Porque no obedecieron esa regla que estaba en el mundo. Esa regla estaba en el mundo. No se podía predicar de Jesús. No se podía. Pero eso va en contra de lo que Jesús les dijo. ¿Qué les dijo Jesús? Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿A quién obedece uno? Primeramente a Jesús. A lo que Jesús enseñó. El principio de la autoridad solo se aprende por la revelación del Espíritu Santo. Si queremos crecer en nuestro caminar con Dios, si queremos ver cosas maravillosas en nuestra vida, si queremos dar pasos agigantados en este caminar con Dios, debemos tener muy presente este principio porque va a ser factor de bendición para usted. Va a ser indispensable para que Dios haga la obra en su vida, lo moldee y camine más rápidamente hacia lo que Dios le tiene preparado. Este principio es indispensable. Y como ya vimos, no depende de si usted simpatiza del líder o no. Porque usted lo que obedece es la autoridad de Dios sobre esa persona, que Dios se la está dando. Para finalizar, vamos a leer Proverbios 9, capítulo 9, versículo 10. Todo el que quiera ser sabio, que comience por obedecer a Dios. Todo el que quiera ser sabio,
que comience por obedecer a Dios. Nosotros venimos a los pies de Cristo con muchos faltantes en nuestro corazón, inseguridades, miedos, malos pensamientos, un mal autoconcepto, baja autoestima, temores, rebeldías, pensamientos errados. Y si nosotros de verdad queremos dejar ese mundo, dejar de ser así, porque sabemos que eso no nos lleva a ningún lado, no avanzamos con eso, sino que queremos ser una persona distinta, una persona transformada por Dios, lo primero que tenemos que hacer, versículo 10 de Proverbios dice, comience por obedecer a Dios. ¿Quiere ser bendecido? Comience por obedecer a Dios. ¿Quiere dejar de ser la persona que es para ser una mejor persona? Comience por obedecer a Dios. Dios hace la obra. Él la hace de una manera maravillosa. Obedezcámoslo. Obedezcamos a las autoridades que con amor Él nos colocó. Porque está haciendo un trato en nuestras vidas. Es lo que necesitamos en el momento. Aprendamos a escucharlas, a respetarlas y a no menospreciar sus instrucciones, sino a atesorarlas, tenerlas con mucho cuidado, porque de alguna manera maravillosa Dios va a obrar ahí. Dios va a obrar ahí. Bueno, muchachos, para finalizar, me gustaría que hiciéramos una oración. Cierre sus ojos. Padre Celestial, gracias por esta enseñanza, por esta clase. Entiendo, Dios, y sé que tu anhelo es bendecirme, prosperarme, así como prospera mi alma. Revélame, Dios, este principio de autoridad espiritual. Quiero agigantar los pasos, Dios, al caminar contigo. No quiero retrasar los procesos. No quiero estar en el desierto más tiempo de lo que debería, sino que quiero ver tu bendición en mi vida. Por eso te ruego que me reveles este principio, Dios, y que yo lo ponga en práctica. En el nombre de Jesús, Dios, te lo ruego. Amén y amén. Bueno, muchachos, Dios los bendiga. Muchas gracias por asistir a la clase. Un abrazo. Chao.